Wait a second. Yes, that's the first one. Okay, esta es la primera, ¿cierto? Que era sobre el futuro will. Okay. Si nos dábamos cuenta, chiquillos, teníamos en un principio básicamente la estructura del will, ¿cierto? Ya sea la afirmativa, la negativa, ¿cierto? La interrogativa y también las respuestas cortas con sí y con no, ¿vale? It says in here, okay? Dice, fill in the blanks below to complete the sentences, okay? Completa los espacios en blanco, ¿cierto? Con will, claramente, para completar las oraciones, okay? Para básicamente hacer la guía. Teníamos que ver por contexto si era will o si era won't, okay? Teníamos que, más o menos eso era lo que teníamos que hacer, okay? Tenemos entonces, les voy a ir dando las respuestas, chiquillos, de la prueba, de la guía, ¿cierto? Para que más o menos, quizás si ustedes quieren irlas anotando, ¿cierto? Vamos a ir viendo qué pasa aquí, ¿vale? El número 1 dice, the movie will start soon, okay, yes, la película comenzará pronto. Let's find a seat and sit down, okay, vamos a buscar un asiento y sentémonos, okay. En la siguiente, la número 2 dice, espacio, ¿cierto? Your friend be at the party? Yes, she, okay. Por ende, en este caso, ¿cierto? Era, will your friend be at the party? Yes, she will, okay. Bastante sencillo, chiquillos, ¿ok? Súper sencillo, ¿ok? A ver si me pueden ayudar ustedes también con la número 3. Dice, hello, Mr. Smith. This is Peter. I be at work today because I'm sick, ¿ok? Yo estar en el trabajo hoy día porque estoy enfermo. ¿Cómo completábamos este espacio de acá? Won't. I creo que va won't. Be at work, ¿cierto? Justamente, es won't, porque dice, yo no estaré en el trabajo el día de hoy porque estoy enfermo, right? Very good. Dice, those bags look heavy. Let me help. I carry the big one for you. Yo llevaré la más grande por ti. I will. I will, right? ¿Cierto? Very good. Super. Number 5 dice, my brother speak to me because he's very angry. Porque está muy enojado. Won't. Won't speak to me, right? ¿Cierto? Mi hermano no me hablará porque está muy enojado. Super. Número 6. Nos dice, what time the sun rise tomorrow morning? Will the sun rise? Will the sun rise, right? Very good. Super. Number 7 nos dice, you be 20 years old next month? No, I. ¿Cómo sería al principio? Es won't también. Won't Al you principio be? sería will. Al principio sería will, ¿ok? Will you be 20 years old next month, ¿cierto? Cumplirás 20 años el próximo mes. Y la respuesta, ¿cierto? Es won't, ¿ok? No, I won't. La negativa. Claro, la respuesta es la negativa. Pensemos que la pregunta siempre va a ser con will, o sea, siempre va a ser afirmativa. Sí, ¿Ok? sí. Dice la número 8, Flight CX793, ¿ok? Depart from gate 12 in 10 minutes. El vuelo tanto, ¿cierto? Despegará, ¿cierto? De la puerta 12 en 12 minutos. Claro. Will depart. Will depart, right? Very good. La número 9 nos dice, do you think people live on the moon in your lifetime? Tenemos una pregunta, entonces tiene que ser will, ¿ok? Claro. Pensémoslo de esa forma, ¿vale? Entonces, do you think people will live? ¿Ok? Dice la número 10, yes, maybe I Will. Very good. Will bake some cookies tomorrow, ¿cierto? Hornearé algunas galletas mañana. La número 11 dice, are you ready to order, sir? ¿Cierto? ¿Está listo para ordenar, señor? Yes, thank you. I will have a hamburger. Very good. I will have a hamburger. Very good. Super. Number 12, la número 12, ¿cierto? Dice, it be midnight in a few minutes. It's time to go to bed. Y también will. It will be midnight. Very good. It will be midnight in a few minutes, right? Very good. La número 13, pregunta, por ende, tiene que ser will. Dice, when do you think we will have our next test? ¿Cierto? ¿Cuándo crees que tendremos nuestra próxima prueba? Ok, super. And the other one, ¿cierto? Y la número 14 nos dice, maybe it rain tomorrow, maybe it. Aquí pueden ser ambos, ¿cierto? En ambas posiciones, de hecho, porque puede ser maybe it will rain tomorrow, quizás lloverá mañana, and maybe it won't, y quizás no.
Claro. ¿Ok? ¿Yes? Y la Yes. última dice, ¿cierto? Número 15, will you marry me, ¿cierto? Claro. Que will you marry me, ¿cierto? ¿Te casarías conmigo? Y la respuesta dice, yes, I will, ¿cierto? Tiene que ser will, no won't, ¿cierto? Porque tenemos que aquí dice yes, ¿ok? Claro. Entonces tenemos que basarnos en ese tipo de cosas. Piensen siempre, chiquillos, si es pregunta, va a ser will sí o sí, ¿ok? Las respuestas cortas, por ejemplo, tienen que fijarse en la última parte, si es yes o si es no. Si es no, es won't, si es yes, es will, ¿ok? Y el resto, ¿ok? Y ahí el resto, ¿cierto? Preocupémonos un poquito del contexto, ¿cierto? De lo que dice la oración y todo el tema, ¿ok? Ok. So, this worksheet wasn't too difficult, ¿ok? La verdad es que esta guía no era tan difícil, ¿ok? Maybe, right, the other one, la otra, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Teníamos que poner, ¿cierto? Básicamente, escoger la alternativa correcta, ¿ok? Dependiendo básicamente de la gramática y el contexto, ¿ok? La número 1 dice, let's go to the beach tomorrow, ¿ok? Vamos a la playa mañana. I think it's sunny. Sería la A. Will be. La A, ¿cierto? I I think think it it will will be be. sunny. Yo creo que estará soleado, ¿cierto? Claro. Recordemos que el be lo utilizamos así, de esta forma, ¿cierto? Recuerden que de igual forma significa ser o estar, ¿ok? Y aquí estamos diciendo estará, ¿ok? Por eso lo utilizamos. No siempre es necesario utilizar el be, ¿ok? Claro. Número 2 nos dice, El Bill está indicando que él estará, ¿verdad? Como el verbo. claro, que El estará verbo. de cierta forma. Claro. Yes, very good. La número 2 nos dice, Thomas is sick, so he in class today, ¿cierto? Tomás está enfermo, entonces Claro. él en clases el día de hoy. Sería won't be in class. Sería, won't be in class today, ¿cierto? No estará en clases hoy día. Right? Very good. La número 3 tenemos una conversación, ¿cierto? Que dice, your brother be here soon, right? La cual nos dice, yes, he, ¿cierto? Por ende tenemos dos opciones arriba, ¿ok? La primera que es una pregunta, por ende tiene que ser Will. will siempre, ¿cierto? Ahora tenemos dos opciones, will be o will solamente. Si nos fijamos en la pregunta, ¿cierto? Tenemos acá, ¿cierto? El be ya está, ¿ok? Claro. Básicamente el verbo en sí ya está, por ende no podemos poner el be de nuevo, ¿ok? No. Por ende sería sí o sí la letra C que dice, will your brother be here soon? Yes, he will. Sí. ¿Ok? Y number 4, ¿cierto? La número 4 nos dice, my family and I, okay, fly to Spain on our holiday, ¿ok? En este caso, chiquillos, es súper sencillo. Si pensamos, ¿cierto?, en ir descartando opciones, ¿ok? Piensen que tenemos el verbo acá, por ende, no necesitamos un verbo después del will o del won't. Claro. Tenemos el be acá, tenemos el be acá, y este no tiene el be, ¿cierto? No tiene ningún verbo, está solo. Sí. Por ende dice, my family and I will fly to Spain on our holiday, ¿cierto? Volaremos, ¿cierto?, a España en nuestras vacaciones. Perfecto. Y number 5 nos dice, my sister busy at 3 o'clock, so you can call back at that time, ¿cierto? Mi hermana ocupada a las 3 de la tarde. Por ende, tú puedes llamarla a esa hora. Sería will be. Sería won't be. Miremos el contexto. Dice, mi hermana no estará ocupada a las 3 de la tarde. Claro. Por ende, puedes llamarla a Le esa dice que hora. la llame a esa hora. Sí. Claro, Won't be. claro que sí. Yes. La número 6 también tenemos pregunta-respuesta. Como sabemos, pregunta sí o sí con will, ¿cierto? Claro. Y nos enfocamos de nuevo. Tenemos el verbo, ¿cierto? Right? Tenemos el verbo, por ende, tiene que ser solamente will, ¿cierto? Claro. Sería, will you talk to Mr. Wilson? Y la respuesta no hay, won't. Por ende sería No, la letra C. Sí. Y number 7, ¿cierto? En la número 7 tenemos, our son, 3 years old next January, ¿ok? Tenemos entonces que en este caso no tenemos el verbo, ¿cierto? Y estamos hablando de una edad, por ende, para edad ocupamos el verb to be, Will be. right? Por ende, will be. Our son will be 3 years old next January, right? Y number 8, en la número 8, nuevamente una pregunta, ¿cierto? Por ende, es muy sencillo. Tendríamos que decir sí o sí, will you see the movie tonight? Yes, I will,
¿ok? Como les digo, fijémonos, ¿cierto?, en la respuesta si yes o no, nos vamos a dar al tiro, dar cuenta al tiro cuál es, ¿cierto? Lo mismo Sí. si es una pregunta, tenemos que saber que siempre va a ser will, ¿ok? So, very good, right? In number 9, ¿cierto? En la número 9, nos dice lo siguiente. My friend on time because the bus was late, ¿cierto? Mi amigo a la hora porque el bus llegó tarde. Won't be. Won't be, very good. Dice mi amigo no llegará a la hora porque el bus va tarde, ¿cierto? Very good. Yes. In number 10, ¿cierto? Nos dice la número 10. I will clean the living room, but the kitchen. I will clean the kitchen. Mira, dice, limpiaré el living, pero, y ahí tenemos una excepción, pero yo Claro. limpiar la cocina, ¿limpiaré o no limpiaré la cocina? Ah, ya, claro, pero yo no limpiaré la cocina, entonces Pero yo sería no limpiaré la cocina, pero sería won't won't. Sí, clean the very kitchen. good. But I won't clean the kitchen. Right? In number 11, ¿cierto? La número 11 nos dice, Jennifer doesn't think she ready to leave in half an hour. Right? So tenemos will be, won't be, and will. Sería won't be. No, No, no. Porque dice Jennifer no cree, ¿cierto? Que ella... ella esté lista para... Yes, sorry, yes. Disculpa, me equivoqué yo. My mistake. Sería ¿Sí? will be. Yes, sería Jennifer doesn't think she will be ready to leave in half an hour. Teníamos la negación antes, ¿cierto? Un presente simple antes. Dice que Jennifer no cree que ella estará lista para irse en media hora más. ¿Ok? Claro, Very good. entonces sería will Super. be. Sería will be. Very good. In number 12, ¿cierto? La número 12 nos dice, there, any food left if we arrive at the party late, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Comida tarde, ¿ok? Si llegamos tarde a la fiesta. Claro, sería won't be. Very good. There won't be any food left, ¿cierto? No quedará nada de comida si llegamos tarde a la fiesta. Right? In number 13, ¿cierto? La número 13, ¿ok? Dice, you so tired tomorrow if you go to bed earlier, ¿cierto? Tú tan cansado mañana si vas a la cama temprano. Claro, sería won't be. Won't be so tired. Very good. You won't be so tired tomorrow, right? If you go to bed earlier. Right? Super. Very good. Number 14, ¿cierto? La número 14 nos dice, we don't have any milk, so I go to the store to buy some. Aquí sería so I will go. So I will go. Very good. To the store to buy some. Super. Número 15 nos dice, they finish their homework before 6 o'clock. Claro, sería will. Sí o sí. Sería Will solamente will, ¿cierto? day. Solamente will. Very good. Super. Y la número 16, la última, ¿cierto? Nos dice, Sarah didn't eat lunch today, so I think she... Dice que Sarah no almorzó el día de hoy, por ende yo creo que ella... Will be hungry soon. So, I think she will be hungry soon. Very good. Sí. Very nice. Very, very nice. Super, chiquillos, ¿tienen alguna duda con las dos guías que tuvieron que realizar? Todo bien, profe. Super. Very nice. Pero, profe, en ninguna situación vamos a tener una pregunta que incluya el want, así como quieres preguntar, tú no irás o tú no lo harás, algo así, como tú no harás la cocina, aseo en la cocina. No existe la manera de que exista un want en una Sí pregunta. existe. Sí existe, o sea, podemos hacer preguntas negativas, la verdad es que sí,
¿ok? Pero son las menos, en realidad, son súper, Ya. no se Son utilizan como tanto, por así rebuscadas. decirlo. Más o menos, sí, es como que preguntemos nosotros mismos por un I. Will I do that, por ejemplo? Hice esto, Claro, ¿cierto? Son como preguntas casi muy personales, entonces como que no se utiliza tanto, ¿ok? sí, sí Pero de que entiendo. se puede, sí, se Ya, puede, ¿ok? O de repente son ni siquiera preguntas, pero son con estructuras, por ejemplo, bueno, negativas, ¿cierto? Pero como con entonación de pregunta, lo cual lo hace como un poco más de ese tipo, de lo que me estás preguntando tú. sí, sí entiendo. Es como rebuscado, como cuando preguntamos por nosotros mismos y realizamos algo. Es como suena un poco raro. Claro que sí, sí, claro que sí. Perfecto. Very good, super. Súper, súper. Look, take a look at this, ¿ok? La verdad es que miren, chiquillos, nos falta este contenido, ¿cierto? Del future con be going to ahora, ¿ok? Recordemos que ya vimos el futuro con will, ¿ok? La semana pasada. Entonces nos queda, ¿cierto? Lo que es el futuro con be going to y la verdad es que este es el último contenido que entra en la prueba, ¿ok? El último. Tenemos entonces, presten mucha atención, ¿ok? Cualquier duda, por favor, háganla, ¿ok? Pregunten nomás, ¿vale? Dice, the future with be going to, ¿ok? El futuro con be going to, ¿ok? ¿Tenemos algunas diferencias con el futuro con will? Sí, las hay, ¿ok? Y aquí las vamos a ir viendo de a poquito, ¿vale? Dice, the form, right, ¿cierto? Más que nada como para armar esto, ¿cierto? Formar esto. Dice, to form the future with be going to, use am, is, or are, ¿ok? Plus be going to, plus the base form of the verb, ¿ok? Primera diferencia, en este caso nosotros utilizamos el verbo to be sí o sí. Cuando yo hablo del futuro con be going to, ¿cierto? Be going to, ¿ok? Este be refiere a am, is o are, por ende tenemos que cambiarlo y eso va solamente a depender del sujeto, ¿ok? Sabemos con qué sujeto va el am, sabemos con cuáles sujetos va el is y sabemos con cuáles sujetos va el are, ¿ok? El going to no cambian absolutamente nada y claramente al igual que el will, ¿cierto? Utilizamos la forma base del verbo. O sea, el verbo en infinitivo, ¿cierto? El verbo no se conjuga para nada. Como por ejemplo, dice acá, I am going to stay with a friend, ¿cierto? Yo voy a ir a quedarme con un amigo o amiga, ¿cierto? And we have Sandy is going to visit museums, ¿ok? Sandy va a visitar museos, right? We also have the sentence que dice, they are going to travel to Beijing, right? Si nos damos cuenta, claramente aquí tenemos tres sujetos distintos, un I, un Sandy, que sería un she, por ejemplo, y el they, right? Más que nada para mostrarles, ¿cierto?, los distintos usos del verb to be con cada uno de ellos, ¿cierto? El going to no cambia en lo absoluto y el verbo siempre va a quedar en infinitivo, ¿ok? El verbo no se conjuga ni con S, ni con ing, ni en pasado, nada, queda normal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un futuro con be going to, es porque hablamos sobre cosas que ya están planificadas, ¿ok? De cosas planificadas, de hechos, también de predicciones, también lo utilizamos con predicciones, pero lo vamos a ver un poquito más adelante la diferencia entre las predicciones del will y la predicción del be going to. Por ende, en este caso, ¿cierto? Esto sería una especie de estructura afirmativa, ¿cierto? Sería el sujeto, el verb to be, ¿cierto? Ahí que corresponde al sujeto, el going to, después viene el verbo en infinitivo y el complemento, que lo puse como other words. ¿Okay? Tenemos entonces, dice que we can use be going to talk about future plans and intentions, ¿ok? Claramente hablamos de un futuro, si se llama futuro be going to, ¿cierto? Y hablamos sobre planes e intenciones, ¿ok? Por ejemplo, they are going to stay in a hotel next week, ¿ok? Ellos se quedarán en un hotel la próxima semana, ¿ok? Recordemos aquí, ¿cierto? También tenemos next week, que es o tomorrow, ¿cierto? Que son expresiones de tiempo, me expresan básicamente el tiempo en el cual estamos hablando, que es un futuro, right? Y en este caso, claramente tenemos el verb to be que corresponde al sujeto, ¿cierto? El going to que se mantiene, y el stay como un verbo en infinitivo, ¿ok? Claramente tenemos nuestro complemento, in a hotel next week, ¿cierto? Y podemos decir que esto, claro, esto es un plan, es algo que ya está planificado, ¿ok? Como también tenemos acá, ¿cierto? Que dice, she's going to travel by plane tomorrow, ¿cierto? Ella va, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Sabemos que claramente si lo va a hacer mañana, ¿cierto? Está completamente planificado, tenemos, ¿cierto? Quizás la evidencia, ¿ok? De que lo va a hacer, ¿ok? Pero como les digo, básicamente planes e intenciones, ¿ok? El futuro be going to es un futuro muy certero, ¿ok? Es muy correcto. Me refiero a que nosotros tenemos que tener una especie de backup plan, ¿cierto? Como de sustento, ¿ok?
para poder utilizarlo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, dice, miren, echen un vistazo a esto, dice, look at the chart, use be plus going to plus a base form of the verb to describe the vacation plans of the people below, ¿ok? Dice, miremos las dos tablas, tenemos el person, ¿cierto? Que son las personas que están acá abajo, ¿cierto? Ya sea singular o plural, ¿ok? Como también tenemos el plan a futuro. Como es un plan, ¿cierto? Futuro, utilizamos sí o sí el be going to. Por ende, en este caso, ¿cierto? Tenemos Mr. Jones, ¿cierto? Mr. Jones, que es lo mismo que decir un he, ¿ok? Y tenemos travel to Paris with his family. Tenemos el verbo. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? El verbo to be después del sujeto y decir going to. Básicamente es eso. Por ende, esto quedaría como Mr. Jones is going to travel to Paris with his family. ¿Ok? Really simple. Es bastante sencillo. ¿Ok? Por ende, si alguien me ayuda, chiquillos, con la número 2 que dice Mr. Jones, disculpen, Mrs. Jones, que es lo mismo a decir she, dice take photographs. ¿Cómo quedaría esa oración? Quedaría Mrs. Jones is going to take photographs. Very good. Mrs. Jones is going to take photographs. Right? Super. Very good. La número 3. Continuamos. ¿Qué dice? Mr. and Mrs. Jones, ¿cierto? Ya son dos, por ende este sujeto es they. ¿Ok? Dice, see Claro. famous places. ¿Cómo nos quedaría? Sería Mrs. and Mr. Jones are going to see famous place. Very good. Mr. and Mrs. Jones are going to see famous places. Super. Excelente. Tenemos también Mr. and Mrs. Jones' son. ¿Ok? Aquí tenemos el hijo del señor y la señora Jones, por ende es he. Claro. ¿Ok? No nos confundamos con tanto sujeto. De aquí Sí. simplemente nos referimos al hijo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Sería Mrs. and Mr. Jones' son is going to visit French friends. Very good. Mr. and Mrs. Jones' son is going to visit French friends, ¿cierto? Va a visitar amigos franceses. Right? Super. Excelente. La penúltima nos dice, Mrs. Jones have dinner in a restaurant. De nuevo sería el is. Mrs. Jones is going to have dinner in a restaurant. Excelente. Mrs. Jones is going to have dinner in a restaurant, right? Súper bien, súper. Y la última nos dice, Mr. Jones meet with colleagues. Claro. También, Mr. Jones is going to meet with college. Very good. Súper bien, with colleagues. Very nice. Mr. Jones is going to meet with colleagues, right? Si nos fijamos, teníamos verbos como meet, have, visit, see, take, and travel, ¿ok? Solo los verbos están en infinitivo, claramente, ¿ok? Teníamos que poner solo lo que es el verb to be más el going to. Y nos quedaba de la misma forma, o de una forma mucho más correcta. ¿Right? Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo que añadir? Chicos, Todo bien, profe. yes? Ok. Ok. So, dice, ya, aquí tenemos otra diferencia, porque aquí decimos, ¿cierto? Que we can use be going to make predictions based on a present evidence, ¿ok? Decimos que podemos hacer predicciones, ¿cierto? Con el futuro be going to, pero con una evidencia en el presente. Recordemos que con el will, futuro will, ¿cierto? También podemos hacer predicciones, ¿ok? Pero no necesitamos de una evidencia en el presente, ¿ok? Con el be going to sí, al ser un futuro mucho más certero, ¿cierto? Yo necesito cierta evidencia para poder hacer una predicción. Por ejemplo, dice, look at those dark clouds, ¿cierto? It is going to rain, right? Dice, mira esas nubes oscuras o esas nubes negras, ¿cierto? Va a llover o lloverá, ¿cierto? En este caso yo tengo la evidencia, ¿cierto? De que lo más probable es que llueva.
¿ok? Yes, por eso utilizo el be going to, lo cual es muy distinto a decir it will rain next week, lloverá la próxima semana. No tengo ninguna evidencia, ¿cierto? Es básicamente una predicción que no tiene ningún sustento por detrás, ¿cierto? En este caso lo estoy diciendo que quizás va a suceder, ¿ok? Debido a esta evidencia que yo estoy señalando, el tema de las nubes negras, lo más probable es que suceda muy pronto, ¿ok? Por otro lado, tenemos Mary is going to have a baby, ¿cierto? Tenemos que María va a tener un bebé, ¿ok? Vemos la clara evidencia, ¿cierto? That she is pregnant, right? ¿Cierto? Tenemos la clara evidencia de que ella está embarazada, ¿ok? Y claramente, ¿cierto? Tiene unos bolsitos que dicen baby, cosas por el estilo, de bebés, ¿ok? Vemos entonces que nosotros podemos hacer esta cierta predicción, ¿cierto? Y con la evidencia clara de que ella va a tener un bebé, ¿ok? No sé si se entiende el tema de la evidencia y todo. Sí, sí se entiende, profe. Very good. Super. Very nice. So, guys, look. Chicos, miren, look at this, okay? Chiquillos, el PowerPoint ya está en sistema, okay? Give me one second. El Power ya está en sistema, okay? And, wait a second. I'm going to stop recording because, wait a second.